Soy Nolan, tengo 32 años. Hace exactamente 3 semanas, mi propia carne y sangre se rieron directamente en mi cara cuando los invité a la noche más importante de toda mi carrera profesional. Mientras yo salvaba activamente vidas en las salas de emergencia, desangrando mi alma por mis pacientes, mis padres me dijeron que dejara de ser egoísta. Mi hermano, el hijo predilecto, me miró fijamente a los ojos y dijo que no se perdería ni un solo segundo de su concierto de pop por mi basura, entre comillas. Se burlaron de mí delante de nuestra familia extendida, eligiendo una suite VIP alquilada en el estadio, en lugar de mi vida de trabajo duro, silencioso y agotador. Pero había una cosa que no sabían. El mismo evento que llamaron basura se transmitía en vivo por la cadena nacional de noticias, completo con una subvención de $500,000, con mi nombre en ella. Y ahora mismo, están suplicando en mi puerta, dándose cuenta de que acababan de arruinar su propio futuro y de que habían cortado lazos con su único hijo exitoso. Antes de decirte exactamente lo que pasó, dale a me gusta si crees en la justicia. Y no olvides decirme desde dónde me ves en los comentarios. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. Quiero que te imagines una suite VIP de lujo en el estadio más grande de la ciudad. El tipo de habitación que cuesta más que el salario anual de la mayoría de la gente, el tipo de habitación que los ejecutivos de empresas alquilan para impresionar a clientes importantes o para asegurar grandes acuerdos inmobiliarios. Pero si miras de cerca, la ilusión se desvanece al instante. La habitación huele débilmente a palomitas rancias, cerveza nacional derramada y lejía industrial fuerte. La iluminación fluorescente es dura, proyectando sombras largas y poco favorecedoras sobre las obras de arte corporativas baratas de las paredes. Y las personas que están dentro, están absolutamente miserables. Esa era mi familia, sentada en sus asientos de palco, caros, esperando que una estrella del pop subiera al escenario, completamente consumida por su propia existencia superficial. Mi hermano Preston, de 35 años, y que aún se autodenominaba agresivamente influencer mientras vivía sin pagar alquiler en el sótano de mis padres, le gritaba a nuestra madre. Sostenía su teléfono hacia el techo, quejándose de que las luces hacían que su piel se viera naranja en su transmisión en vivo. Llevaba una ridícula chaqueta de seda demasiado grande, que probablemente compró con la tarjeta de crédito de mi padre, posando y haciendo pucheros para una audiencia de seguidores falsos. Preston nunca ha tenido un trabajo real. Habla de su salario como si fuera un director ejecutivo, pero todos sus ingresos consisten en acuerdos esporádicos con marcas para kits de blanqueamiento dental baratos y bebidas energéticas. Mi padre Harrison estaba desplomado en un sofá de cuero barato en la esquina de la suite, mirando agresivamente un recibo arrugado. Murmuraba en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, sobre pagar $12 por una cerveza y $50 por un plato de nachos fríos y empapados. Era completamente ajeno a la amarga ironía de que él era quien estaba pagando la enorme factura del estilo de vida fabricado y patético de Preston. Mi padre es el tipo de persona que amenazará con una demanda a un contratista local por una valla ligeramente torcida, pero cederá ciegamente miles de dólares para financiar las ilusiones de grandeza de su hijo mayor. Y luego estaba mi madre, Beverly, una mujer que ha pasado toda su vida adulta creando una imagen impecable de clase media alta para las reuniones de la asociación de vecinos y las ventas de pasteles de la iglesia. Estaba de pie junto a la ventana de cristal, sorbiendo vino barato de un vaso de plástico, ignorando las quejas de mi padre y permitiendo las rabietas de Preston. Ella fue la arquitecta de la dinámica tóxica de nuestra familia. Creó al hijo predilecto y, por defecto, creó al chivo expiatorio, yo. Estaban increíblemente aburridos. El acto de apertura había terminado, dejándolos con una hora para pasar antes del evento principal. Así que mi padre cogió el pegajoso mando a distancia y encendió el enorme televisor de 60 pulgadas montado sobre el minibar. Cambió agresivamente de canal, buscando resultados deportivos o un reality show. Se detuvo en el canal 5, la cadena nacional de noticias. Mi madre le dijo que subiera el volumen. Ella pensó que estaban haciendo un segmento de chismes de celebridades. Honestamente, pensó que el presentador de noticias podría mencionar el mismo concierto en el que estaban sentados, dándole un sentido de fama por poder presumir ante sus amigos. En cambio, la pantalla mostraba un reluciente salón de baile histórico. Lámparas de araña de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo. Hombres con smoking a medida y mujeres con vestidos de diseñador se sentaban en mesas cubiertas con manteles de lino blanco impecables.
La cámara recorrió lentamente la primera fila de la mesa número 1, la mesa reservada para las personas más importantes de la sala, los pesos pesados de la comunidad médica. Y entonces la cámara dejó de moverse, se acercó. Allí estaba yo, el hijo que habían pasado 32 años ignorando activamente. El hijo que vestía uniformes médicos baratos, bebía un café terrible del hospital y conducía un sedán de 10 años con un parachoques abollado. Estaba sentado allí con un traje esmeralda hecho a medida, rodeado de las mentes médicas más importantes del país, riendo con un legendario jefe de cirugía. Sé exactamente lo que pasó en esa suite porque el teléfono de Preston todavía estaba transmitiendo en vivo a su página. Vi las imágenes más tarde. Vi cómo la sangre se drenaba físicamente del rostro de mi padre, poniéndolo pálido y enfermizo. Vi a mi madre soltar su vaso de plástico de vino, el líquido rojo salpicando por todos sus zapatos caros. Vi a Preston mirar la pantalla del televisor, con la mandíbula prácticamente cayéndole al suelo manchado de cerveza, mientras el gráfico dorado parpadeaba en la parte inferior de la transmisión nacional. Nolan, innovador del año, subvención de $500.000, $500.000 de subvención sin restricciones y libre de impuestos. En ese único y agonizante segundo, la realidad de lo que habían desechado finalmente los golpeó como un tren de carga. El hijo al que llamaban basura estaba sentado en la televisión nacional, sosteniendo un cheque que podría comprar sus vidas enteras 10 veces. Pero para entender la magnitud de su traición y por qué no sentí ni una pizca de lástima o culpa por ellos, tienes que entender cómo era mi vida antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Tienes que entender lo que significa ser el hijo invisible, el caballo de batalla, el plan de respaldo. Durante toda mi vida, se esperaba que financiara mi propia existencia mientras mis padres vaciaban sus cuentas por Preston. Cuando llegó el momento de la universidad, mis padres me dijeron que no podían permitirse ayudarme. Vi cómo todo el fondo para mi universidad desaparecía para pagarle a un abogado cuando Preston tuvo problemas legales por destruir una propiedad de alquiler. Asumí una enorme deuda de préstamos estudiantiles, trabajando en 3 empleos solo para mantener las luces encendidas. Mientras tanto, ellos financiaron completamente el año sabático de Preston en Europa para que pudiera encontrarse a sí mismo. No encontró nada más que un gusto por el vino caro y un grave complejo de superioridad. Cada día festivo, cada acción de gracias, cada cumpleaños, la conversación siempre giraba en torno a Preston, sus falsas empresas, su nueva novia, su último hito en Instagram. Incluso en el funeral de nuestro abuelo, mi madre pasó toda la recepción presentando a Preston a parientes adinerados, ignorando por completo el hecho de que yo fui quien organizó el servicio de catering y pagó los arreglos florales. Yo era solo el tipo en segundo plano. Lo acepté. Pensé que si trabajaba más duro, si conseguía un ascenso, si me volvía innegablemente exitoso, finalmente tendrían que amarme. Estaba increíblemente equivocado. Volvamos a 3 semanas atrás. Permítanme mostrarles el momento exacto en que finalmente se me cayeron las vendas. Eran las 3 de la mañana de un martes, y un frente de tormenta masivo se había asentado sobre la ciudad. La lluvia golpeaba contra el cristal reforzado de las ventanas del hospital, sonando como puñados de grava lanzados contra el edificio. Yo corría. Mis zapatillas chirriaban ruidosamente contra el suelo de linóleo, un sonido que normalmente me molestaba. Pero esa noche, no lo escuché. Solo escuché el latido frenético de mi propio corazón y los gritos del equipo de transporte detrás de mí. Trabajo como coordinador de trasplantes de órganos, es un título profesional limpio para un trabajo que, básicamente, significa que negocio con la muerte a diario. Cuando un órgano donante está disponible, tengo minutos, a veces literalmente segundos, para coordinar la logística, preparar al receptor, gestionar los equipos quirúrgicos y asegurarme de que el órgano llegue del punto A al punto B antes de que se convierta en tejido inviable. Esa noche, era un hígado para una niña de 6 años llamada Maya. Ella había estado en la lista de espera durante 8 meses insoportables. Su piel había adquirido una palidez amarilla aterradora y sus padres parecían fantasmas acechando nuestra sala de espera. Cuando llegó la llamada de que teníamos una compatibilidad de un estado vecino, no caminé. ¿Corrí? La tormenta estaba haciendo que las condiciones de vuelo fueran casi imposibles. Otros hospitales habían rechazado el órgano, citando riesgos extremos de transporte. Me negué a dejar morir a Maya por una tormenta eléctrica.
Utilicé un nuevo protocolo logístico que había estado desarrollando durante 2 años, el protocolo de coincidencia rápida, coordinando un relevo terrestre de alta velocidad y un audaz vuelo en helicóptero que bordeó el sistema de tormentas. Aseguramos la caja refrigeradora. El piloto del helicóptero, completamente empapado y luchando contra el viento, señaló con el pulgar hacia arriba. Firmé los documentos de transferencia finales en un portapapeles, con mi mano temblorosa violentamente por la caída de adrenalina, mientras las pesadas puertas dobles de la sala de operaciones se cerraban, sellando a Maya dentro con los mejores cirujanos de trasplantes del estado. Finalmente, me recosté contra la fría pared de azulejos y me deslicé hasta el suelo. Respiré hondo. El ala de traumatología siempre olía igual, una mezcla aguda de antiséptico industrial y el sabor metálico de la sangre. Estaba completamente exhausto. No había comido una comida real en 2 días, sobreviviendo con galletas de máquina expendedora y café negro. Pero lo habíamos logrado. El órgano estaba dentro de la sala. Maya tenía una oportunidad de luchar. Mi teléfono vibró agresivamente en mi bolsillo. Por un segundo aterrador, el pánico se encendió en mi pecho. ¿Era el cirujano? ¿Algo había salido mal con el injerto? ¿El hígado había fallado tras la reperfusión? Me apresuré a sacar el teléfono, mis dedos torpes sobre la pantalla agrietada. No era el hospital. Era un mensaje de texto de mi hermano Preston. Me quedé mirando la hora, las 3:05 de la mañana. Él sabía que yo trabajaba en turnos de noche. Sabía que solo quería que me contactaran en medio de la noche si alguien estaba en el hospital o si había una emergencia familiar. El mensaje decía: hermano, no le diste me gusta a mi nueva publicación sobre la configuración de mi estudio. Ve a darle me gusta y deja un comentario ahora mismo. El algoritmo está hundiendo mi interacción. Hazlo rápido antes de que la publicación muera. Me senté allí, en el frío suelo del hospital, mirando la pantalla hasta que la luz azul quemó mis retinas. Literalmente tenía la logística de la vida y la muerte humanas en mis propias manos. Acababa de arriesgarlo todo para facilitar un milagro médico para una niña moribunda, y mi hermano de 35 años estaba despierto a las 3 de la mañana, exigiéndome que aumentara sus insignificantes métricas de redes sociales. No respondí. Ni siquiera pude formular las palabras. Simplemente bloqueé el teléfono y dejé que mi cabeza golpeara suavemente contra el panel de yeso detrás de mí. El doctor Holden, jefe de la unidad de trasplantes, pasó por allí. Era un hombre severo, de cabellos plateados, aterrador para los jóvenes residentes, pero siempre había visto mi valía. Se detuvo al verme sentado en el suelo, con mis uniformes manchados de café viejo. Un trabajo increíble esta noche, Nolan. Dijo, con su voz baja y firme, que transmitía el peso de décadas de experiencia. La mayoría de los coordinadores habrían perdido el horario de vuelo con este tiempo. Diablos, la mayoría se habrían rendido cuando el primer vuelo fue cancelado. Le salvaste la vida a esa chica esta noche. Gracias, doctor. Solo hago mi trabajo, murmuré, forzando una sonrisa cansada, tratando de sacar de mi mente el mensaje de texto de Preston. El doctor Holden se ajustó las gafas, mirándome intensamente. Estás haciendo mucho más que el trabajo. La Junta está observando de cerca tu protocolo de coincidencia rápida. Los datos que compilaste nos están ahorrando un 18% en tiempo de transporte en todo el estado. Eso no tiene precedentes en la medicina moderna. Mantén tu agenda completamente libre para el próximo mes. Se avecina una nominación para ti. Una nominación, reconocimiento profesional, respeto genuino, cosas por las que tuve que luchar con uñas y dientes cada día de mi vida. El domingo siguiente, conduje 2 horas hasta la casa de mis padres, en los opulentos suburbios, para nuestra obligatoria cena familiar. Metí mi sedán destartalado en la amplia entrada, estacionándolo con cuidado a un lado para no rayar el nuevo SUV Porsche arrendado que estaba en el centro. El Porsche, naturalmente, pertenecía a Preston. Al entrar en la casa, me golpeó el olor a pollo asado y ajo. Debería haberme sentido como en casa, pero esta casa era solo un escenario para las actuaciones de mi madre. Hola, chico, gruñó mi padre Harrison desde su sillón reclinable de cuero. No apartó la vista del partido de fútbol que se transmitía en la televisión. Mueve tu coche a la calle.
Un amigo de Preston podría venir más tarde, y no quiere que tu chatarra bloquee la vista del porche. Agarré mis llaves con tanta fuerza que el metal se clavó en mi palma. Volví a salir, moví mi coche bajo la lluvia torrencial por la calle, y regresé completamente empapado. Nadie me ofreció una toalla. En la mesa, intenté hablar. Me aclaré la garganta, mirando a las 3 personas sentadas alrededor de la mesa de roble pulido, picoteando su comida. En realidad, quería decirles algo muy importante, dije, tratando de mantener la emoción fuera de mi voz. Mi jefe, el jefe de cirugía, me dijo que el protocolo que escribí, el sistema para mover órganos más rápido, está siendo nominado para un premio nacional. Es algo muy importante en la comunidad médica. Hubo un momento de silencio sofocante. El único sonido era el tintineo de los cubiertos. «Qué bien, cariño», dijo mi madre con voz completamente plana, sin siquiera mirarme a los ojos. «Pasa la salsa, Harrison». Mi padre levantó la vista, pero no hacia mí. «Hablando de ganar», dijo, radiante, señalando con el tenedor directamente a mi hermano, cuéntale a tu madre sobre el gran trato que cerraste esta semana». Preston sonrió, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. No quería presumir, pero aseguré la suite VIP para la gira de Eras Tour el próximo mes. 4 entradas, paquete platino, catering privado, barra libre, baño privado, todo. Va a ser enorme para mi marca. Voy a bloguearlo todo. Mi madre jadeó, dejando caer su tenedor en su plato con un fuerte tintineo. «Oh, mi niño. Estoy tan increíblemente orgullosa de ti. ¿Sabes lo difícil que es conseguir esas entradas? Las señoras de la asociación de vecinos van a morirse de envidia cuando publique las fotos». «¿Puedo ir?», preguntó mi padre, inclinándose ansiosamente, olvidándose por completo de su dolor de espalda. «Claro, papá». Se rió Preston. «Somos yo, tú, mamá y mi manager, Derek. 4 entradas». Me senté allí, masticando mis patatas frías. 4 entradas, éramos 4 miembros de la familia en esta mesa, más su sórdido manager falso. Yo volví a ser el excluido. Fui explícitamente excluido de un evento familiar importante, directamente en mi cara, inmediatamente después de compartir el hito profesional más grande de mi vida. Después de la cena, el router wifi se apagó en la sala de estar. Como yo era el chico de informática no oficial y no remunerado de la casa, mi padre me envió a su oficina en casa para arreglarlo. Mientras estaba de rodillas, enchufando los cables debajo de su pesado escritorio de caoba, choqué con su archivador abierto. Una gruesa carpeta de manila se derramó en el suelo, esparciendo papeles por todas partes. Fui a recogerlos y la sangre se me heló por completo. Era un extracto financiero del banco, un aviso de penalización por retiro masivo de la cuenta de jubilación 401k de mi padre. Había retirado $40.000 en efectivo. Adjunto a la parte posterior del aviso de penalización estaba el recibo impreso de la suite VIP del Eras Tour y el contrato de pago inicial exorbitante para el Porsche arrendado de Preston. Mi padre estaba vaciando su fondo de jubilación, el dinero que él y mi madre necesitaban desesperadamente para sobrevivir en su vejez, solo para financiar la ilusión de Preston de ser una celebridad rica. Se estaban arruinando financieramente por un hijo que ni siquiera les compraría una taza de café con su propio dinero. Pensé en las veces que mi padre se quejaba del aumento del costo de su medicamento para la presión arterial. Pensé en las amargas discusiones sobre las facturas del supermercado. Pensé en el hecho absoluto de que nunca contribuyeron un solo céntimo a mi fondo universitario, obligándome a asumir una deuda estudiantil abrumadora que aún estaba pagando. Tenían el dinero, simplemente se negaron a gastarlo en mí. Guardé cuidadosamente los papeles en la carpeta y los metí en el archivador. Salí de esa casa sin decir una palabra, sin despedirme. Volviendo a casa en la oscuridad, me di cuenta entonces de que no solo no era amado, sino que me estaban usando como el plan de respaldo estable y confiable para cuando su hijo predilecto finalmente los llevara a la bancarrota. Yo era su póliza de seguro. 2 semanas después, la tormenta estalló por completo. Estaba sentado en mi escritorio del hospital, sorbiendo un café tibio y horrible de la cafetería, y revisando historiales de pacientes cuando el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. El remitente era la Junta Nacional de Medicina.
El asunto decía: felicitaciones, ganador del Premio Nacional Héroe de la Salud 2026. Mi respiración se cortó en mi garganta. Hice clic para abrir el correo electrónico, mis ojos escudriñando el texto tan rápidamente que las palabras se mezclaban. No solo había sido nominado, había ganado rotundamente. Estimado Nolan, el comité lo ha seleccionado por unanimidad como el ganador del premio Innovador del Año, por su trabajo pionero en el protocolo de coincidencia rápida. Este premio reconoce a individuos que cambian fundamentalmente el panorama de la medicina moderna. Además del premio físico, este honor viene con una subvención de investigación y desarrollo personal de $500.000. $500.000. $500.000. Leí el número 3 veces. Verifiqué la dirección del remitente, el dominio, las firmas digitales, aterrado de que fuera algún tipo de elaborado esquema de phishing. Era completamente real. La ceremonia se llevaría a cabo en Los Ángeles, en el Grand Historic Hotel. Sería presentada por un famoso actor de Hollywood y transmitida en vivo por la cadena nacional de noticias. Durante toda mi vida, había estado compitiendo con la existencia ruidosa, desagradable y vacía de Preston. Yo había sido el trabajador silencioso en segundo plano, el que arreglaba las fugas y se costeaba sus propios gastos. Pero esto era innegable. Este era un reconocimiento nacional a la escala más alta posible. Esta era riqueza generacional en forma de una enorme subvención financiera. Una pequeña, estúpida y desesperada parte de mí, el niño pequeño que solo quería que su papá pusiera su dibujo en el refrigerador, el adolescente que quería que su mamá apareciera en su graduación de la escuela secundaria, se despertó. Pensé, tal vez esto sea. Tal vez esto es lo que finalmente los haga verme. Si me ven de pie en un escenario, sosteniendo un premio nacional, tal vez finalmente se sentirán orgullosos de llamarme su hijo. Cogí mi teléfono. Mis manos temblaban. Abrí el chat grupal familiar, que en ese momento estaba lleno de Preston enviando enlaces a atuendos caros que quería que nuestros padres le compraran para el concierto. Escribí con cuidado, midiendo cada palabra. Hola a todos, tengo una noticia enorme. En realidad, gané ese premio médico que mencioné en la cena la semana pasada, el Innovador del Año. Es un gran honor. La ceremonia es en el centro, en el Grand Historic, el 12 del próximo mes. Hice una pausa. El día 12. Miré el calendario en mi escritorio. Esa era la noche exacta del concierto de la gira de Preston. Mi corazón se encogió en mi estómago, pero rápidamente revisé el horario adjunto al correo electrónico. La ceremonia de premios comenzaba temprano, con llegadas a la alfombra roja a las 4 de la tarde y la transmisión comenzando a las 5 de la tarde. El concierto no comenzaba hasta las 8 de la tarde, y la estrella principal del pop ni siquiera estaría en el escenario hasta las 9 de la noche. Estaban en la misma ciudad, a apenas un viaje en Uber de 20 minutos de distancia. Continué escribiendo, suplicándoles. Sé que es la noche del concierto, pero mi ceremonia es temprano. Significaría el mundo para mí si pudieran pasar solo una hora antes de ir al estadio. Se transmitirá a nivel nacional. Me encantaría tener a mi familia en la audiencia cuando digan mi nombre. Pulsé enviar. Me recosté y observé cómo aparecían los 3 pequeños recibos de lectura debajo del cuadro de texto. Mi corazón golpeaba agresivamente contra mis costillas. Por favor, solo esta vez, solo vengan por mí. Elíjanme por una hora. Preston fue el primero en responder. Hermano, ¿hablas en serio ahora mismo? Parpadeé ante la pantalla. Preston continuó escribiendo, las burbujas apareciendo rápidamente. Nolan, tenemos una agenda apretada. Derek reservó bebidas previas al concierto en un bar en la azotea. Luego tenemos una sesión de fotos en la entrada VIP para mi Instagram. No podemos desviarnos a una aburrida y estirada conferencia médica para verte recibir un trofeo de plástico. Mi estómago se revolvió por completo. Le respondí, defendiéndome, no es un trofeo de plástico, Preston. Es un premio nacional por salvar vidas. Es un hito enorme en mi carrera. Se transmite en vivo por televisión. Entonces mi padre Harrison intervino en el chat. No seas difícil, Nolan. Tu hermano ha estado planeando esta noche durante meses.
Este es un gran evento de networking. ¿Por qué siempre tienes que ser tan egoísta e intentar robarle el protagonismo cuando a él le está yendo bien? ¿Robarle el protagonismo? Miré el teléfono con incredulidad. Había vivido en las sombras más oscuras durante 32 años. Pagué mi propia universidad. Compré mi propio coche usado. Trabajé semanas de 80 horas salvando a niños moribundos mientras ellos jugaban a disfrazarse y vaciaban su 401k para alquilar una suite de lujo. ¿Y yo era el egoísta? Mi madre Beverly añadió el clavo final y aplastante al ataúd. Podemos mirar tu pequeño certificado en otro momento, cariño. Tal vez tráelo a la cena de acción de gracias y lo pondremos en la chimenea unas horas. No tenemos tiempo para tus pequeños pasatiempos cuando Preston ha invertido tanta energía en este evento. Estás delirando si crees que vamos a cambiar nuestros planes por una fiesta de trabajo. El trabajo de mi vida. Las incontables noches sin dormir. La sangre que literalmente manchaba mis uniformes. Las familias llorando en las salas de espera. Las vidas salvadas. Ella lo llamó un pasatiempo. Luego llegó el mensaje de texto que me rompió por completo, el mensaje de texto que cortó permanentemente el último hilo de lealtad y amor que me quedaba por estas personas. Preston escribió: acéptalo, Nolan. A nadie le importa. No me perderé ni un solo segundo de mi concierto por tu basura. Disfruta de tu pequeña fiesta de trabajo, basura. Llamó a la obra de mi vida, mi dedicación, mi próximo triunfo de $500,000, basura. Me senté allí, en el zumbido silencioso de los servidores del hospital. No lloré. Esperaba sentirme devastado. Esperaba llorar. Pero en cambio, una extraña y absoluta frialdad me invadió el cuerpo. El pánico de toda una vida por complacerlos se había ido. La necesidad desesperada y patética de ser amado se desvaneció en el aire, reemplazada por una resolución gélida, inquebrantable y gloriosa. Tomé una captura de pantalla de toda la conversación. La guardé en una carpeta oculta y segura en mi teléfono. Luego escribí una sola palabra en el chat grupal: OK. Dejé el teléfono sobre mi escritorio. Abrí un nuevo documento en mi computadora. Tenía que escribir un discurso de aceptación nacional. Y por primera vez en toda mi vida, sabía exactamente a quién no iba a agradecer. 2 días antes de la ceremonia, estaba en una boutique de alta gama en el centro, haciendo los últimos arreglos a un traje a medida de color verde esmeralda. Había pagado $2,000 por el de mis propios ahorros. No me importaba. Quería parecer un hombre que imponía respeto. Mientras la sastre, una mujer mayor con alfileres en la boca, ajustaba los puños, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Nolan. Por fin. Contesta tu maldito teléfono. Ladró la voz de Preston agresivamente a través del altavoz. Escucha, necesito un favor enorme. ¿Quién es? Pregunté, con la voz completamente inexpresiva, mirándome en el espejo de 3 cuerpos. Muy gracioso, idiota. Soy Preston. Mira, la tintorería lo arruinó por completo. Mi chaqueta de seda para el concierto está horriblemente arrugada. Y Derek dice que se ve barata en cámara. Tienes esa vaporera profesional de alta resistencia que usas para tus trajes de hospital, ¿verdad? Tráela a mi apartamento ahora mismo y plancha esta chaqueta para mí. La necesito perfecta. Me miré en el espejo. Me veía poderoso. Me veía como un hombre que tenía las llaves de su propio destino. No, dije simplemente. ¿Qué quieres decir con no? Tengo una emergencia aquí. Mi acuerdo de marca depende de estas fotos. Estoy en la sastrería, Preston, dije, con la voz peligrosamente tranquila. Me estoy preparando para mi ceremonia de premios, la que tendrá lugar este fin de semana. Preston gimió ruidosamente, un sonido enfermizamente quejumbroso. Ay, Dios mío, ¿a quién le importa? Solo vas a estar sentado en una audiencia aplaudiendo a viejos. Yo voy a estar en una suite VIP. Solo ven, plancha la maldita chaqueta, y puedes volver a tus cosas aburridas. Te llevará 20 minutos. No pidió. Exigió.
Asumió por completo que mi tiempo, mi energía y mi vida le pertenecían solo para mantener su patética fachada. Cómprate una vaporera nueva, Preston, dije suavemente. O usa la arrugada. Estoy ocupado. ¿Estás loco? Chilló, su voz subiendo de tono con pánico y rabia genuinos. Papá dijo que lo hicieras. Me debes, imbécil egoísta. Trae la vaporera o se lo diré a mamá. No te debo nada, respondí, sintiendo una sonrisa asomarse a mi cara. Y no le pides favores al basurero. Colgué. Fui a la configuración de mi teléfono e inmediatamente bloqueé su número. Luego bloqueé el número de mi padre, luego el número de mi madre. Bloqueé el número de Derek solo para estar seguro. El silencio que siguió fue aterrador, como saltar de un acantilado en la oscuridad. Pero mientras estaba allí, en mi traje caro, también fue el sonido más pacífico y hermoso que jamás había escuchado en toda mi vida. La mañana de la ceremonia finalmente llegó. El cielo sobre la ciudad estaba despejado, un azul brillante y penetrante que reflejaba la claridad absoluta en mi mente. Fui al hospital para un turno de mediodía, porque estar solo en mi apartamento mirando el reloj me habría vuelto loco. Necesitaba la rutina. Necesitaba la realidad arraigada de mi trabajo. El hospital estaba absolutamente lleno de energía. La noticia de mi premio nacional se había difundido por completo. La administración había enviado un correo electrónico masivo. Enfermeras que apenas conocía me detuvieron en los pasillos para estrecharme la mano agresivamente y ofrecerme felicitaciones. El personal de la cafetería me dio una porción extra de comida y me guiñó un ojo, negándose a dejarme pagar mi café. Por primera vez, sentí que era parte de una comunidad real. Al mediodía, estaba de pie en el puesto de enfermeras principal, revisando un registro de tránsito de órganos de Oregón, cuando una mujer entró por las puertas dobles. Parecía nerviosa, mirando a su alrededor, aferrando un recipiente de plástico Tupperware firmemente a su pecho. Me tomó un segundo reconocer su rostro. Pero luego me di cuenta. Era Silvia, la madre de Maya, la niña de 6 años que recibió el trasplante de hígado durante aquella horrible tormenta. ¿Nolan?, preguntó, su voz temblando ligeramente mientras se acercaba al escritorio. Silvia, hola. Rápidamente me moví alrededor del mostrador. ¿Cómo está Maya? ¿Está todo bien? Ella rompió a llorar. Se abalanzó, abandonando todo espacio personal, y me tomó las manos, presionando el cálido recipiente de plástico en mis palmas. Está coloreando, sollozó Silvia, un sonido de pura alegría inmaculada que traspasó el ruido estéril del hospital. Está sentada en su cama ahora mismo y coloreando un dibujo. Su piel está rosada de nuevo. Tú lo hiciste, Nolan. El cirujano me dijo que los helicópteros estaban en tierra. Nos dijo que nos preparáramos para lo peor, pero tú te negaste a aceptar un no por respuesta. Luchaste por ella. Salvaste a mi hija. Me quedé allí congelado, sosteniendo una caja de galletas caseras con chispas de chocolate, sintiendo un nudo masivo en la garganta. La extraña, una mujer que no me debía absolutamente nada, había horneado galletas, había conducido 40 minutos desviándose de su camino en el tráfico de la ciudad, solo para pararse frente a mí y darme las gracias. Mi propia madre no conduciría 20 minutos para verme aceptar un premio a la trayectoria. El doctor Oulden se acercó, colocando una mano pesada y tranquilizadora sobre mi hombro. Miró a Silvia, luego a mí. ¿Se lo dijiste, Silvia?, preguntó suavemente. Silvia se secó los ojos con un pañuelo y me sonrió brillantemente. Mi esposo Richard está en el Consejo Médico Nacional, Nolan. Cuando vio lo que hiciste esa noche, cómo manejaste la logística cuando todos los demás se rindieron, envió tus datos directamente a la Junta. Te nominó. Les dijo que eras exactamente el futuro de la medicina. La miré, completamente atónito. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. El hombre que cambió la trayectoria de toda mi carrera no era un ejecutivo corporativo sin rostro o un algoritmo informático. Era el padre agradecido de una niña pequeña a la que había luchado por salvar. Era el karma en su forma más pura y hermosa. ¿Sabe tu familia la magnitud de lo que está sucediendo esta noche?, preguntó el doctor Oulden, sus ojos agudos y analíticos estudiando mi rostro.
Miré las galletas. La conocida vergüenza tóxica me quemó la nuca. No, admití en voz baja. Creen que me dedico a papeleo. No vendrán esta noche. Tienen entradas para un concierto de pop y no querían perderse el acto de apertura. La expresión del doctor Holden se oscureció al instante. Era un hombre de muy pocas palabras, pero ejercía una autoridad absoluta y aterradora en este hospital. Me miró durante un momento largo y pesado antes de hablar. Entonces no son tu familia, Nolan. Solo son tus parientes, dijo con firmeza, su voz resonando ligeramente en el pasillo. La familia son las personas que aparecen cuando importa. Y nosotros estamos apareciendo. La enfermera Fiona y yo compramos 2 mesas corporativas esta noche. Toda la unidad de trasplantes vendrá a verte subir a ese escenario. 2 mesas. 20 personas. 20 de los profesionales más inteligentes, dedicados y trabajadores de toda la ciudad estaban pagando de sus propios bolsillos para vestirse con smoking y vestidos de gala y venir a apoyarme. A las 3 de la tarde, fui a casa a vestirme. Me duché, lavando el olor a hospital. Me puse el traje a medida de color verde esmeralda oscuro. Me arreglé la corbata. Me abroché el reloj. Me miré en el espejo, respirando hondo y temblorosamente. Ya no parecía el hijo invisible. Parecía un hombre a punto de reclamar su trono. Justo cuando iba a coger mis llaves, sonó mi teléfono. Había bloqueado todos sus números, pero este era un código de área local que no reconocí, un teléfono desechable o tal vez un teléfono prestado de alguien en el estadio. Contesté con cautela. Hola, Nolan. Por fin contestas una maldita llamada. Era mi padre, Harrison. Su voz era áspera, increíblemente impaciente, resonando ligeramente sobre el caótico ruido de fondo del vestíbulo del estadio. Hola, papá, dije, mirándome fijamente en el espejo. Escúchame. Llegamos temprano al estadio para las cosas VIP previas al espectáculo. El estúpido manager de Preston arruinó completamente el presupuesto. Las bebidas aquí son una estafa absoluta, $12 por una cerveza. Y la tarjeta de crédito de Preston fue rechazada en la tienda de merchandising. Recibiste un bono o un aumento de salario con esa cosita médica de esta noche, ¿verdad? Transfiere $2.000 a mi cuenta ahora mismo. Te pagaré el próximo mes cuando reciba mi cheque de pensión. Cerré los ojos. No me llamaban para desearme suerte. No me llamaban para disculparse. Me llamaban desde el evento exacto que eligieron en lugar de mí, pidiéndome que financiara su arrogancia y estupidez. Literalmente no les quedaba vergüenza. ¿Quieres que pague tu alcohol y tus camisetas en el concierto al que decidiste asistir en lugar de mi ceremonia de premios? Pregunté, mi voz mortalmente tranquila, desprovista de cualquier emoción. No empieces de nuevo con el drama familiar, Nolan. Somos familia. Ayuda a tu sangre. Ayuda a tu hermano. Su marca lo necesita. De todos modos, solo vas a estar sentado en un aburrido salón de hotel comiendo pollo de goma. Transfiere el dinero ahora. Estamos retrasando la fila. Agarré mis llaves. Salí de mi apartamento, cerré la pesada puerta de madera y me dirigí al ascensor. No, papá, dije. Perdón. Ladró, la falsa amabilidad desvaneciéndose al instante. Dije que no, no te voy a transferir ni un solo centavo. No voy a planchar la ropa barata de Preston. Voy a aceptar mi premio. Eres un ingrato, mocoso malagradecido. Yo te crié. Y, papá, lo interrumpí, mi voz cortando su ira como un bisturí quirúrgico. ¿Qué? Espetó. Enciende la televisión en tu suite VIP. Canal 5, alrededor de las 6. Quizás aprendas algo sobre el hijo que desechaste. Colgué el teléfono. Salí del vestíbulo y subí al coche negro con chofer que había contratado para mí. Mientras me deslizaba en el lujoso asiento trasero de cuero y el chofer se alejaba de la acera, sentí como la última y pesada cadena de culpa se rompía por la mitad. Estaba completa, totalmente terminado. Estaba listo para las cámaras.
El coche negro con chofer que había contratado para la noche se alejó suavemente de la acera de mi modesto edificio de apartamentos, uniéndose al denso y lento tráfico de Los Ángeles. Durante los primeros 20 minutos del viaje, simplemente miré por la ventana tintada, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas. El asiento de cuero estaba fresco contra mi espalda, y el suave zumbido del motor era un marcado contraste con las caóticas y ruidosas discusiones que solían definir cualquier interacción con mi familia. Me serví un vaso de agua con gas del pequeño minibar, sintiendo la fría condensación en la copa de cristal. Mi chofer, un caballero mayor llamado James, me miró por el espejo retrovisor. Me preguntó si iba a una boda. Le dije que iba a una especie de graduación, una graduación de 32 años de ser completamente invisible. Cuando la limusina finalmente se detuvo en la amplia entrada circular del Grand Historic Hotel, la magnitud del evento me impactó. Esto no era solo una cena tranquila en una sala de conferencias. Había focos de búsqueda reales barriendo el oscuro cielo nocturno, cortando las nubes bajas. Una alfombra roja se extendía por los anchos escalones de mármol, flanqueada por cuerdas de terciopelo y un pequeño ejército de fotógrafos. Los flashes se disparaban rápidamente mientras dignatarios, políticos y los profesionales médicos más elitistas del país salían de sus vehículos. Por una fracción de segundo, mi mano se cernió sobre la manija de la puerta. La versión vieja, profundamente arraigada e insegura de Nolan, el tipo que usaba ropa barata de segunda mano, que comía fideos ramen para cenar para que sus padres pudieran comprarle zapatillas de diseñador a su hermano, al que constantemente le decían que era demasiado aburrido para importar, quiso encogerse en el oscuro rincón del asiento de cuero. Sentí una ola masiva y sofocante de síndrome del impostor invadirme. Me sentía como un fraude vistiendo un traje esmeralda de $2000. Pero entonces el aparcacoches abrió mi puerta. El aire fresco y nítido de la tarde golpeó mi cara, trayendo el aroma de colonia cara y ozono. Salí, apoyando firmemente mis zapatos lustrados en la alfombra roja. Miré hacia la parte superior de las escaleras de mármol y los vi. Esperándome, de pie a un lado, lejos de los agresivos paparazzi, estaba mi verdadera familia. El Dr. Holden estaba de pie, luciendo increíblemente elegante con un clásico smoking negro a medida que lo hacía parecer aún más autoritario de lo que lo hacía su bata blanca. Junto a él estaba la enfermera Fiona, vistiendo un impresionante vestido azul medianoche que prácticamente brillaba bajo las luces del hotel. Incluso el piloto del helicóptero que había volado a través de aquella masiva y aterradora tormenta para entregar el hígado de Maya estaba allí, con un traje impecable y sonriendo de oreja a oreja. Eran 20 en total, representando a toda mi unidad de trasplantes. Sostenían un pequeño cartel hecho a mano que decía, Equipo Nolan. El Dr. Holden se adelantó cuando llegué a la cima de las escaleras. No me ofreció un apretón de manos cortés. Me dio un abrazo breve y firme, dándome una palmada pesada en el hombro. ¿Listo para entrar, innovador?, preguntó. Su voz llena de un orgullo paternal que nunca antes había escuchado de mi propio padre. Respiré hondo, me enderecé la corbata esmeralda y asentí. Estoy listo, doctor. El salón de baile principal dentro del hotel era diferente a todo lo que había visto en la vida real. Era un espacio diseñado completamente para intimidar e impresionar. Olía a perfume caro, hierbas asadas y lirios frescos en flor, dispuestos en enormes centros de mesa. Grandes lámparas de araña de cristal, fácilmente del tamaño de coches pequeños, colgaban del alto techo pintado, proyectando un cálido resplandor dorado y cinematográfico sobre cientos de mesas redondas cubiertas con manteles pesados y nítidos de lino blanco. Fuimos acompañados por una anfitriona directamente al frente de la sala, a la mesa número 1, el centro del universo para la comunidad médica esa noche, la mesa reservada para las personas más importantes del edificio. Mientras me sentaba, ajustándome la chaqueta, un camarero apareció al instante, llenando mi copa de cristal con agua helada. A mi derecha se sentó el jefe de cirugía de un hospital de Nueva York muy prestigioso. Era un hombre cuyos libros de texto había estudiado en la universidad. Se inclinó, extendió la mano y estrechó la mía firmemente. «Nolan Sheffield, supongo», preguntó el cirujano. «Soy el Dr. Vance. Implementamos su sistema de transporte rápido el mes pasado en nuestra ala cardíaca. Nos ahorró 40 minutos cruciales en un traslado de corazón la semana pasada. Ese paciente está sentado y hablando con su esposa hoy,
enteramente gracias a usted. Es un verdadero honor sentarse en su mesa. Dejé que esas palabras exactas resonaran en mi mente. Durante toda mi vida, fui la sombra aburrida de Preston. Fui la red de seguridad financiera de emergencia de mi padre. Fui la mayor decepción de mi madre porque no me importaban los chismes del vecindario ni la estética de Instagram. Aquí, en esta sala, yo era un peso pesado. Aquí, mi mente, mi ética de trabajo implacable y mi dedicación realmente importaban. Mientras tanto, a solo 20 millas de distancia, al otro lado de la ciudad, la atmósfera en la suite VIP del estadio se deterioraba rápida y espectacularmente. Preston estaba haciendo una rabieta completamente infantil. Su sórdido manager, Derek, había fallado por completo en conseguir los pases entre bastidores que había prometido, lo que significaba que Preston no podía tomarse fotos con las celebridades reales que asistían al concierto. Harrison caminaba agresivamente por el suelo pegajoso y manchado de cerveza de la suite, su rostro adquiriendo un peligroso tono púrpura mientras calculaba la inminente deuda de tarjeta de crédito que estaba a punto de contraer por la cuenta del catering. Beverly estaba sentada en el sofá, intentando desesperadamente calmarlos a ambos, actualizando agresivamente su grupo de Facebook del vecindario, buscando a alguien que validara su existencia dándole me gusta a sus fotos borrosas del estadio. Estaban atrapados en una caja de cristal de su propia creación tóxica. Eran miserables, estaban arruinados y enojados con el mundo. Exactamente a las 5, el DJ de apertura terminó su set. Las luces del estadio se encendieron, brillantes y duras, para el intermedio antes de que la estrella principal del pop subiera al escenario. Hubo un descanso de 30 minutos. En la suite, Harrison tomó el pegajoso mando a distancia, y tal como le había indicado por teléfono antes, cambió el enorme televisor de 60 pulgadas al canal nacional de noticias. No lo hizo por un repentino sentido de orgullo paternal, lo hizo por pura y amarga despecho. Quería ver exactamente a qué estúpida y aburrida conferencia médica estaba asistiendo yo, en lugar de doblegarme a sus exigencias de transferirle $2.000 por cerveza cara. La pantalla del televisor en la suite parpadeó, cambiando de un canal deportivo local al elegante logotipo profesional de la Gala Nacional de Héroes de la Salud. Aburrido, se burló Preston ruidosamente, dejándose caer en el sofá de cuero barato y cruzando los brazos sobre su arrugada chaqueta de seda. ¿Quién ve realmente esta basura? Vuelve a poner el partido de baloncesto, papá. Esto está arruinando mi ambiente. Espera, dijo Beverly, su voz cayendo de repente a un susurro áspero y tenso. Se acercó a la pantalla, con los ojos muy abiertos, su copa de vino temblaba en su mano. Harrison, súbele. Sube el volumen ahora mismo. En la pantalla, la cámara de alta definición recorría lentamente el reluciente salón de baile. Barrió la multitud de dignatarios, políticos y médicos famosos, capturando la inmensa riqueza y el prestigio del evento. Luego, el operador de cámara hizo un zoom suave sobre la mesa principal. La cámara se detuvo por completo, perfectamente en mi cara. Yo estaba riendo de un chiste seco que el Dr. Holden acababa de hacer sobre la administración del hospital. Parecía radiante. Parecía poderoso. Parecía un hombre que no necesitaba su aprobación para existir. ¿Es Nolan?, preguntó Harrison, con la voz quebrada, entrecerrando los ojos fuertemente en la pantalla de 60 pulgadas, completamente incapaz de procesar lo que estaba viendo. De ninguna manera, se rió Preston nerviosamente, sus ojos recorriendo la pantalla con pura negación. Nolan usa uniformes médicos holgados y sudaderas feas. Ese tipo lleva un traje hecho a medida. Ese traje cuesta más que mi alquiler. Pero la cámara se mantuvo fija en mí. Y luego, el gráfico de texto en la parte inferior de la pantalla apareció en letras doradas, brillantes, audaces e innegables, nominado, Nolan Sheffield. La suite VIP se quedó en un silencio mortal y sofocante. El único sonido era el rugido distante y amortiguado de la multitud del estadio fuera del grueso cristal. Dentro de esa habitación, la familia Sheffield estaba completamente paralizada por una realidad que no podían comprender. El anfitrión de la noche, un actor de Hollywood muy famoso conocido por interpretar a un brillante médico inconformista en televisión, se acercó al podio. Su voz suave y resonante retumbó a través de los altavoces de alta gama del televisor en la suite VIP. Y ahora, damas y caballeros, llegamos a nuestro honor más prestigioso de la noche, el premio Innovador del Año.
Este premio reconoce a un individuo excepcional que ha cambiado fundamentalmente el panorama de la medicina moderna, alguien que se niega a permitir que la burocracia o un clima imposible se interpongan en el camino de salvar vidas humanas. En la enorme pantalla detrás del anfitrión, comenzó a reproducirse un paquete de vídeo de alta producción. Mostraba dramáticas imágenes de la vida real de helicópteros de emergencia aterrizando en los tejados de hospitales empapados por la lluvia. Mostraba complejos mapas digitales de la ciudad con líneas brillantes que conectaban sitios de donantes con receptores. Luego, comenzó una voz en off profesional. El protocolo de coincidencia rápida de Nolan Sheffield ha reducido el tiempo de transporte de órganos en un asombroso 40%. Solo en los últimos 12 meses, su dedicación implacable, operando completamente entre bastidores, se le atribuye directamente haber salvado más de 200 vidas que de otro modo se habrían perdido por el tiempo. El vídeo pasó a una entrevista íntima con Silvia. Estaba sentada en una habitación luminosa y soleada, sosteniendo a Maya en su regazo. Silvia lloraba suavemente, mirando directamente a la lente de la cámara con una gratitud cruda y absoluta. Nolan Sheffield es nuestro ángel de la guarda. Cuando las tormentas dejaron en tierra los vuelos, cuando otros hospitales se rindieron, él se negó a aceptar un «no» por respuesta. Sin su dedicación absoluta, mi hija no estaría aquí hoy. Él me devolvió a mi familia. En la suite del estadio, la boca de Harrison colgaba flojamente abierta. El nacho a medio comer en su mano se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Beverly se cubrió la boca con ambas manos, su rostro completamente sin color, su impecable maquillaje luciendo repentinamente como el de un payaso contra su piel pálida. «Damas y caballeros», dijo el anfitrión, abriendo el pesado sobredorado en relieve en el podio. Sonrió brillantemente. «Por favor, den la bienvenida al escenario a su innovador del año 2026, Nolan Sheffield». El salón de baile estalló. La audiencia no solo aplaudió cortésmente. Cientos de las personas más influyentes, ricas y poderosas del país se levantaron de sus sillas. Fue una ovación de pie masiva y atronadora. Me levanté. Me abotoné mi chaqueta esmeralda. Subí las escaleras forradas de terciopelo hacia el escenario con una gracia tranquila, deliberada e inquebrantable que mi familia nunca había visto antes. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que destrozó completa y permanentemente su realidad. Mientras aceptaba el pesado y hermoso trofeo de cristal del anfitrión, estrechándole la mano, la enorme pantalla digital detrás de mí cambió. Apareció un nuevo gráfico, parpadeando brillantemente en letras doradas para que toda la nación lo viera: subvención del premio, $500.000. Harrison literalmente se atragantó con su cerveza nacional de $12. Comenzó a toser violentamente, su rostro volviéndose de un púrpura intenso y peligroso, agarrando el borde del minibar con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿500.000?» balbuceó, con los ojos saliéndose de sus órbitas. Beverly agarró el brazo de Preston, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose dolorosamente en su cara chaqueta de seda. «¿Viste ese número, Preston? Mira la pantalla. Eso es $500.000. Tu hermano tiene $500.000. La cara de Preston se puso enfermizamente pálida. Miró su teléfono, donde su número de seguidores estaba completamente estancado y su cuenta bancaria estaba en descubierto. Y luego volvió a mirar la enorme pantalla del televisor, donde su hermano menor, el chivo expiatorio de la familia, estaba de pie en el centro del escenario sosteniendo un cheque de fantasía del tamaño de una tabla de surf. «Nunca nos dijo que había dinero», susurró Preston, su voz temblaba con una mezcla repugnante e instantánea de profunda envidia y repentina avaricia calculadora. «Dijo que era solo algo aburrido del trabajo. Nos mintió». «Dijo que era un premio nacional», gritó Harrison, volviéndose de repente hacia su hijo predilecto, con el pánico financiero invadiéndolo. «Tú le dijiste que era basura. Tú le dijiste que no nos molestara. Tú le dijiste que no viniera». «Cállate, papá», chilló Preston, buscando frenéticamente su teléfono. Abrió su aplicación de cámara de Instagram y la apuntó directamente a la pantalla del televisor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Beverly, con los ojos aún pegados con avidez al dinero en la pantalla. «Lo estoy publicando en mi historia», dijo Preston, sus dedos volando sobre el teclado digital. «Soy su hermano. Esto es genial para mi marca».
Estoy escribiendo, súper increíblemente orgulloso de mi sangre. Siempre supe que mi hermanito era una estrella masiva. Familia primero, hermano rico bendecido. Publicó. Sonrió con una sonrisa falsa y enfermiza, pensando que acababa de asegurar su propia porción de mi victoria. Pensó que podía reclamar mi éxito como suyo, de la misma manera que reclamaba todo lo demás en la casa. Pero mientras la publicación se hacía visible para sus seguidores, me acerqué al micrófono en el escenario. El salón de baile se silenció por completo. Gracias, dije. Mi voz era firme, magnificada por el enorme y nítido sistema de sonido. Sentí como si estuviera mirando directamente a través de la lente de la cámara, viajando por la ciudad y mirando directamente a esa patética suite VIP. Escribí un discurso muy profesional para esta noche, continué, mirando el mar de rostros atentos. Iba a hablar de logística, datos y protocolos. Pero después de todo lo que me costó llegar a este escenario, creo que necesito hablar directamente desde el corazón. La sala estaba en un silencio absoluto, se podía oír caer un alfiler sobre la alfombra. A menudo te dicen que agradezcas a las personas que te trajeron aquí, dije, mi voz resonando en el gran espacio. Te dicen que agradezcas a tus padres, a tus hermanos, a tu sangre. Te dicen que la familia es el fundamento de todo gran éxito. Hice una pausa, dejando que el silencio se mantuviera pesado en el aire. Miré directamente a la luz roja de la cámara principal de transmisión. Pero esta noche, quiero dedicar este premio a las personas invisibles, a los niños que crecen en el profundo segundo plano de sus propios hogares, a aquellos a quienes constantemente se les dice que sus pasiones son aburridas, que sus trabajos son insignificantes y que sus esfuerzos agotadores nunca son suficientes para ganarse un asiento en la mesa. A aquellos que son llamados basura por sus propios hermanos porque eligieron una vida de servicio silencioso y desesperado, en lugar de buscar la fama ruidosa, vacía y viral. Escuché un jadeo colectivo recorrer el salón de baile. Vi a algunos políticos moverse incómodamente en sus asientos. Pero seguí adelante. No me inmuté. Dejé que 32 años de dolor se derramaran en el micrófono. Estoy aquí hoy, no por el apoyo que recibí en casa, sino por el desprecio absoluto e innegable de la falta de él. Mi familia no está aquí esta noche. Actualmente están sentados en una suite VIP alquilada en un concierto de pop. Cuando les rogué que vinieran, que me dieran solo una hora de su tiempo, me dijeron que no se perderían ni una sola canción por mí, pequeño trofeo de plástico, entre comillas. Levanté el pesado y bellamente tallado premio de cristal en el aire. Bueno, este trofeo representa cientos de corazones latiendo. Representa vida, logística, supervivencia y la absoluta negativa a rendirse. Así que lo acepto para mí y lo dedico a mi verdadera familia, los médicos, las enfermeras, los pilotos y los coordinadores que están sentados aquí mismo en la mesa número 1. Ustedes son las personas que realmente aparecen cuando importa. Gracias. El aplauso que siguió no fue solo un aplauso cortés de gala. Fue atronador. Fue ruidoso. La gente vitoreaba. El doctor Holden estaba de pie, secándose descaradamente los ojos con una servilleta. Bajé de ese escenario sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en 32 años. El pesado y sofocante manto de culpa familiar se deslizó de mis hombros y se quedó en el escenario. De vuelta en la suite VIP, el silencio era absolutamente ensordecedor. Harrison se hundió pesadamente en el sofá de cuero barato, sus grandes manos temblaban violentamente. Él acaba de humillarnos en la televisión nacional. Millones de personas acaban de ver eso. Él acaba de decir a todo el país que somos padres terribles. Beverly se aferraba al pecho, su respiración superficial y frenética, sus ojos se movían por la habitación como si los paparazzi fueran a irrumpir por la puerta. La presidenta de la Asociación de Vecinos ve esta cadena. El grupo de la iglesia ve esto. Oh, Dios mío, la vergüenza absolutamente insoportable. Todos saben que somos nosotros. Saben que Preston fue a un concierto. Preston miraba su teléfono. Su cara ya no estaba pálida. Estaba roja, de un rojo brillante y enojado, las venas de su cuello sobresalían. ¿Qué es? Preguntó Harrison, con la voz aguda por la ansiedad. Mis comentarios, susurró Preston, su voz temblaba con un pánico puro y sin adulterar.
Levantó su teléfono, su publicación, tan orgulloso de mi hermano, había estado en vivo durante exactamente 3 minutos, y ya era una masacre digital total. Internet había conectado los puntos de inmediato. Usuario 199, espera, ¿no eres tú el hermano que acaba de destrozar en la televisión? ¿Fuiste a un concierto de pop en lugar de a su ceremonia de premios? Fan de la cultura pop basura. Vaya, llamaste basura a su trabajo que salva vidas. Dejo de seguirte inmediatamente. ¿Eres repugnante? Medical Mama, esto es más que vergonzoso. Estás tratando de aprovecharte del hermano que abandonaste. Estás oficialmente cancelado. Me están cancelando. Gritó Preston, lanzando su teléfono violentamente sobre el sofá, haciéndolo rebotar en los cojines. Arruinó mi marca. Mis patrocinadores me van a abandonar. Lo voy a perder todo. No arruinó nada, espetó Harrison, poniéndose de pie, su rostro púrpura de una rabia aterradora. Tú lo hiciste. Nosotros lo hicimos. Tenemos que arreglar esto ahora mismo. Tenemos que llegar a él antes de que descubra qué hacer con ese dinero de la subvención. Ese dinero pertenece a esta familia. Es nuestra herencia por haberlo criado. Pero el concierto está a punto de empezar, gimió Preston, señalando el estadio afuera, donde las luces se estaban atenuando. No me importa tu estúpido concierto. Rugió Harrison, agarrando su abrigo y dirigiéndose a la puerta. Ese chico tiene $500,000 en el bolsillo. Súbete al maldito coche. Cuando regresé al santuario tranquilo y aislado de mi limusina alquilada, mi teléfono vibraba tan agresivamente que se deslizaba físicamente por el suave asiento de cuero. Lo recogí. 82 llamadas perdidas, 140 mensajes de texto. Me serví un vaso de agua con gas del minibar, me recosté contra el reposacabezas y finalmente abrí el chat grupal. Primero, estaban los mensajes de texto de justo antes de mi discurso, exactamente cuando vieron el gráfico del dinero en la pantalla. Mamá, Nolan, te vemos en la televisión. Te ves tan guapo. Estamos tan orgullosos de nuestro hijo exitoso. Papá, hijo, ¿ese dinero de la subvención está libre de impuestos? Necesitamos hablar sobre cómo establecer una LLC para ti. Conozco un buen abogado. Llámame inmediatamente. No firmes nada. Preston, hermano, te publiqué en mi historia. Etiquétame para que mis seguidores lo vean. Celebremos más tarde. Las bebidas corren por tu cuenta. Luego estaban los mensajes de texto inmediatamente después de que se emitiera mi discurso. Mamá, ¿cómo pudiste decir esas cosas horribles? Yo te crié. Cociné para ti. Me avergonzaste delante de todo el vecindario. Eres un hijo cruel y malvado. Papá, mocoso ingrato y egoísta. Te dimos un techo durante 18 años. Nos debes una disculpa pública y nos debes una parte masiva de esa subvención por tu educación. Me pondré en contacto con mi abogado para demandar mi parte de tu salario y herencias si no me llamas ahora mismo. Preston, borra el vídeo del discurso en línea ahora. La gente me está diciendo que me tire de un puente en los comentarios. Arruinaste mi vida, bruja egoísta. Arregla esto ahora mismo o voy a tu apartamento. Me reí. Una risa genuina y profunda que no había sentido en décadas. Resonó ruidosamente en la tranquilidad de la limusina. Todavía me llamaban egoísta. Todavía exigían que resolviera sus problemas. Amenazaban con demandas por una subvención a la que no tenían absolutamente ningún derecho legal. Abrí el chat grupal. Adjunté una sola imagen de mi carpeta oculta. Era la captura de pantalla que había tomado 3 semanas atrás. La evidencia innegable. Preston, acéptalo, Nolan. A nadie le importa. No me perderé ni un solo segundo de mi concierto por tu basura. Envié la imagen. Luego escribí mi mensaje final para ellos, solo estoy de acuerdo contigo, Preston. Tenías razón. No te perdiste tu concierto, y yo no me perdí mi momento. Ambos obtuvimos exactamente lo que pedimos. Puse el teléfono en no molestar, desactivé por completo el uso compartido de mi ubicación y miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban.
El cordón umbilical de culpa tóxica que me había atado a ellos estaba completa y permanentemente cortado. No dormí esa noche. Me senté en el balcón de mi modesto apartamento, mirando el horizonte, revisando mi cuenta bancaria en línea. El dinero de la enorme subvención aún no había llegado, pero estaba en camino. Comencé a hacer una lista mental, pagar mis aplastantes préstamos estudiantiles, contratar a un asesor financiero implacable, comprar una casa con un portón de seguridad pesado, cambiar mi número de teléfono. Me desperté a la mañana siguiente a las 8 de la mañana con el sonido de golpes violentos. No un golpe cortés, sino un golpe agresivo e implacable que sacudía mi puerta principal en su marco. Abrí la aplicación de seguridad de mi videoportero en mi teléfono. Allí estaban, todo el patético circo, Harrison, Beverly y Preston. Parecían completamente desquiciados. La cara chaqueta de seda de Preston estaba arrugada y manchada con lo que parecía mostaza. Harrison parecía no haber dormido en una semana, su cabello completamente desordenado. Beverly sostenía una barata tarta de supermercado que decía felicitaciones con un glaseado azul desordenado y corrido. «Abre la puerta, Nolan», ladró Harrison, golpeando la madera con el puño. «Sabemos que estás ahí. Rastreamos tu estúpida limusina anoche». Caminé tranquilamente hacia el panel del intercomunicador montado en mi pared y presioné el botón de hablar. «Salgan de mi propiedad», dije, mi voz proyectándose claramente a través del altavoz exterior. «Nolan». La voz de Beverly era estridente y completamente desesperada. Levantó la patética tarta hacia la cámara. «Cariño, trajimos una tarta de la victoria. Déjanos entrar. Necesitamos hablar como familia». «No tenemos nada de qué hablar», dije con frialdad. Preston acercó su cara directamente a la lente de la cámara. Parecía completamente maníaco. «Tienes que emitir un comunicado público, Nolan, ahora mismo. Dile a Internet que tuvimos una emergencia familiar privada. Diles que te apoyé financieramente. Perdí mi patrocinador de bebidas energéticas esta mañana, esos son $3,000 al mes. Me debes ese salario». Me recosté casualmente contra la pared dentro de mi apartamento. «Eso suena como un problema masivo tuyo, Preston. Quizás deberías conseguir un trabajo de verdad». Harrison apartó a Preston de un empujón. «Escúchame, jovencito. Nos humillaste, pero estamos dispuestos a perdonarte. Somos tu sangre. Ahora, abre esta puerta y sentémonos a discutir cómo administrar este nuevo dinero. No sabes nada de inversiones de alto nivel o bienes raíces. Puedo actuar como tu gerente financiero. Necesitamos proteger esta herencia». «¿Herencia?» Estaba tratando el dinero de mi subvención, ganado con tanto esfuerzo, como si fuera su propio billete de lotería personal. «Papá», dije, mi voz completamente desprovista de calidez. «¿Recuerdas cuando te pedí que vinieras a la ceremonia por solo una hora? Solo una sola hora de tu tiempo. Eso fue completamente diferente», gritó Harrison, golpeando la puerta de nuevo con la mano. «Teníamos entradas VIP no reembolsables. Hicimos un compromiso financiero. Y ahora tengo $500,000 y un título nacional», respondí suavemente. «Y tú tienes entradas para un concierto del que te fuiste. Vete a casa». «No me iré de este pasillo hasta que obtenga mi parte legítima», rugió Harrison, mostrando finalmente sus verdaderos colores por completo. «Yo te crié. Pagué tu comida. Ese dinero es dinero familiar. Te arrastraré a los tribunales». Suspiré. Cogí mi teléfono celular y marqué 3 números simples, 911. «Hola, operadora», dije, hablando lo suficientemente alto para que el micrófono del intercomunicador captara mi voz. «Sí, tengo 3 intrusos hostiles intentando derribar la puerta de mi propiedad. Están golpeando agresivamente la puerta y gritando amenazas financieras. Temo por mi seguridad física inmediata». «Sí, la dirección está fuera». El color se desvaneció por completo del rostro de Harrison. Miró la cámara con puro terror. «Está llamando a la policía». Preston entró en pánico, retrocediendo rápidamente de la puerta. «Papá, no puedo tener antecedentes policiales».
Arruinará mi estética. Harrison miró la pesada puerta de madera. Luego a Beverly, que hiperventilaba. Está fanfarroneando, dijo Harrison, aunque su voz temblaba visiblemente. No estoy fanfarroneando en absoluto, papá, dije claramente. La estación de policía está exactamente a 2 cuadras de distancia. Tienen unos 90 segundos antes de que doblen la esquina. Beverly dejó caer la tarta del supermercado. Se esparció violentamente sobre la alfombra del pasillo. «¡Te odio!», gritó Preston a la puerta. «Arruinaste mi vida». «Arruinaste tu propia vida cuando decidiste que mi existencia era basura», respondí. Se apresuraron. Fue lo más patético que jamás había presenciado. Corrieron por el pasillo, discutiendo entre ellos todo el camino. Observé desde mi balcón cómo se subían al Porsche SUV arrendado de Preston y salían disparados del estacionamiento. 30 segundos después, un coche patrulla con luces intermitentes se detuvo frente al edificio. Durante las siguientes 2 semanas, se libró una guerra absoluta e implacable en línea, y ni siquiera tuve que mover un solo dedo para ganarla. Preston intentó hacer un agresivo control de daños. Publicó un vídeo de 20 minutos de llanto mal actuado en su página. Se sentó en su dormitorio, frotándose los ojos para simular lágrimas, y afirmó que yo era un hermano profundamente abusivo que había abandonado a nuestros padres enfermos y ancianos en el momento exacto en que obtuve un poco de fama y un gran salario. Afirmó que el mensaje de texto de basura había sido photoshopeado por un equipo de relaciones públicas malicioso. Afirmó que el fondo para mi universidad se usó para pagar las facturas médicas imaginarias de mi madre, no sus honorarios legales. Fue una actuación decente. Algunos de sus seguidores más crédulos le creyeron al principio, pero Internet es una agencia de detectives implacable e invicta. La enfermera Fiona de mi hospital vio su vídeo. Ella no me consultó. Inmediatamente publicó una respuesta en TikTok. No gritó. Simplemente se sentó con su uniforme médico en la sala de descanso del hospital y dijo la verdad absoluta. Trabajo estrechamente con Nolan Sheffield, dijo Fiona en su vídeo, con voz tranquila pero furiosa. Él trabaja 80 horas a la semana salvando a niños moribundos. En los 5 años que lo conozco, su familia nunca ha visitado el hospital ni una sola vez. Ni cuando estuvo enfermo, ni cuando fue ascendido. Vaciaron su fondo universitario para pagar los honorarios legales de su hermano. Él es un santo. Su hermano es un estafador profesional que compra seguidores falsos. El vídeo de Fiona se volvió increíblemente viral. Luego, el clip de alta definición de mi discurso de aceptación llegó a la página principal de todas las plataformas de redes sociales. Millones y millones de visitas. El dolor crudo y sin filtrar en mi voz resonó absolutamente con todos los que alguna vez habían sido el chivo expiatorio, la oveja negra o el hijo invisible en su propia familia. Ignoré por completo el drama de Preston. No tuiteé. No publiqué historias en Instagram. Dejé que mi silencio hablara por sí mismo. En cambio, acepté una entrevista exclusiva con la revista Time para su edición anual Héroes del Año. La periodista se sentó en mi flamante oficina del hospital, una oficina esquinera con una hermosa vista del horizonte de la ciudad, una ventaja de mi reciente ascenso masivo. Su hermano ha sido muy vocal en línea recientemente, amenazando con una demanda por difamación en su contra, dijo la periodista con cautela, con la pluma sobre su bloc de notas. ¿Tiene algún comentario oficial sobre la dinámica de su familia? Crucé las manos sobre el escritorio de caoba, luciendo perfectamente tranquilo. Amo el concepto de familia, dije deliberadamente, midiendo mis palabras para la imprenta. Pero me amo y me respeto lo suficiente como para no permitir que personas tóxicas me traten como una opción, mientras exigen que yo los trate como una prioridad. Simplemente tenemos valores fundamentales inherentemente diferentes. Valoro salvar vidas humanas y avanzar en la ciencia médica. Ellos valoran las apariencias externas, la influencia en las redes sociales y las entradas VIP para conciertos. Sinceramente, les deseo lo mejor, desde la distancia. Esa cita exacta se convirtió en el titular en negrita del artículo, Nolan Sheffield, les deseo lo mejor, desde la distancia. Se convirtió en un eslogan cultural instantáneo. La gente comenzó a imprimirlo en tazas de café y camisetas.
La sección de comentarios de Preston se convirtió en un cementerio digital de miles de personas simplemente escribiendo desde la distancia una y otra vez en cada foto que publicaba. Sus patrocinadores restantes lo abandonaron inmediatamente para evitar la terrible pesadilla de relaciones públicas. Se vio obligado a eliminar permanentemente sus cuentas de redes sociales, terminando efectivamente su carrera. Financieramente, toda su casa de naipes se derrumbó por completo porque Harrison había retirado esos $40.000 de su 401k para pagar el concierto y el pago inicial del Porsche. Fue golpeado con una enorme penalización fiscal por retiro anticipado del IRS. No pudo pagar las exorbitantes cuotas mensuales de arrendamiento del SUV de lujo. El concesionario recuperó el Porsche directamente de su entrada a plena luz del día, mientras las damas de la asociación de vecinos, por quienes Beverly se preocupaba tanto, observaban desde sus porches, susurrando y señalando. Intentaron un último ataque desesperado y patético. Recibí una carta certificada de un abogado barato de un centro comercial que habían contratado a contingencia. Amenazaban formalmente con demandarme por angustia emocional y afirmaban tener derechos de herencia legales sobre el dinero de mi subvención porque me habían proporcionado apoyo fundamental durante mi infancia. Ni siquiera entré en pánico. Llevé la carta al departamento legal corporativo de élite del hospital. El doctor Holden se aseguró de que los implacables abogados del hospital lo manejaran personalmente. Mi abogado envió una brutal carta de cese y desista de 20 páginas, detallando exactamente cómo una demanda frívola resultaría en contrademandas por honorarios legales que instantáneamente llevarían a mis padres a la bancarrota y los dejarían sin hogar. El abogado barato los abandonó al día siguiente. El último clavo en el ataúd llegó una semana después, cuando recibí una llamada telefónica privada de mi tía Vivien. Vivien era la hermana de mi madre, una mujer que siempre hacía de intermediaria amigable, pero que en secreto era la mayor chismosa de la familia. Nolan, cariño, arrulló Vivien por teléfono. Tu madre está absolutamente devastada. Llora todos los días. Quiere enviarte una carta de disculpa sincera. Solo quiere sanar a la familia. No puedes simplemente perdonarlos. Me recosté en mi silla de oficina. Es así, Vivien. Sí, susurró conspiradoramente, metiéndose en el chismorreo. Pero entre tú y yo, Harrison se perdió 2 pagos de hipoteca. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria de la casa. Están completamente sin efectivo. Cuando recibas esa carta, debes entender que están desesperados. Necesitan que compres la propiedad o que lo rescates de su lío. Incluso hay rumores de divorcio debido al estrés financiero. No lamentaban haberme lastimado. Lamentaban ser pobres. Gracias por la información, Vivien, dije con frialdad. Y por favor, dile a mi madre que no gaste en franqueo. Colgué el teléfono. Ha pasado un año completo desde aquella noche inolvidable en la ceremonia de premios. Mi vida es completamente irreconocible ahora. Utilicé la subvención de $500,000 exactamente como se pretendía. Financié un equipo de investigación dedicado de clase mundial y expandimos el protocolo de coincidencia rápida a 3 estados vecinos. Actualmente estamos salvando un promedio de 30 vidas más al mes. Recibí un aumento masivo de salario, una oficina esquinera y finalmente pagué cada último centavo de mi abrumadora deuda de préstamos estudiantiles. Compré bienes raíces, una hermosa casa moderna de mediados de siglo en un vecindario tranquilo y muy arbolado a las afueras de la ciudad. Y sí, tiene un portón de seguridad de hierro muy alto y muy resistente al final del largo camino de entrada. Pero lo más importante que construí no fue la casa, el protocolo o la cuenta bancaria. Fue mi verdadera familia. No he hablado ni una sola palabra con mis padres biológicos ni con mi hermano en 12 meses. Escucho rumores, por supuesto. Las familias tóxicas tienen una forma de filtrar información al mundo a través de parientes lejanos. Escuché que Preston actualmente trabaja como camarero de turno de noche en un bar de mala muerte en el centro, constantemente intentando decir a los clientes borrachos que solía ser un influencer famoso. Nadie le escucha. Vive en un pequeño apartamento estudio. Escuché que Harrison tuvo que tragarse su enorme orgullo y aceptar un trabajo de salario mínimo como recepcionista en una ferretería solo para mantener las luces encendidas y evitar la ejecución hipotecaria total.
Mientras que Beverly fue expulsada oficialmente de la junta de la asociación de vecinos porque ya no podía pagar las cuotas de la asociación de vecinos, las mismas personas a las que intentaba impresionar la rechazaron por completo. El martes pasado, bajé a mi buzón seguro al final de mi camino de entrada y encontré un sobre grueso. No había dirección de remitente, pero reconocí la letra frenética e inclinada de inmediato. Era de Beverly. Lo abrí mientras estaba de pie bajo el cálido sol de la tarde. Era una tarjeta larga y divagante, llena de clásica manipulación emocional y culpa. Nolan, la salud de papá está fallando. El techo tiene una fuga grave y no podemos permitirnos un contratista para arreglar la propiedad. Preston está luchando con su salud mental. Extrañamos a nuestro hijo. Te perdonamos por lo que hiciste en la televisión. Fue solo un malentendido. Por favor, llámanos. Necesitamos que nuestra familia vuelva a estar unida. La sangre es lo primero. Necesitamos tu ayuda. Me quedé mirando el grueso cartón. Pasé el pulgar sobre la tinta azul que, hace años, me habría enviado a una espiral violenta de culpa y ansiedad paralizantes. Habría vaciado mis ahorros para arreglar su tejado. Habría pedido disculpas por existir. Los habría dejado volver para destruir mi paz. La sangre es lo primero. Sí, lo es. Pero ellos fueron quienes trataron mi sangre como agua sucia durante 32 años. Miré hacia mi casa en el extenso patio trasero. Podía oír el sonido de una barbacoa chispeante y gente riendo ruidosamente. Crucé el portón de seguridad y entré al patio. El Dr. Holden estaba de pie junto a la parrilla, debatiendo agresivamente, pero en tono de broma, técnicas quirúrgicas con la enfermera Fiona, quien reía y bebía una cerveza fría. Sentados en la mesa de madera del patio estaban Silvia, su esposo Richard y la pequeña Maya. Maya tenía 7 años ahora, sus mejillas rosadas y llenas de vida vibrante, corriendo por el césped verde, persiguiendo a mi perro de rescate recién adoptado. Los miré a todos ellos. Las personas que celebraron mis victorias sin pedir nada a cambio. Las personas que respetaron mis límites. Las personas que realmente aparecieron cuando más importaba, sin condiciones ni expectativas. Esa era mi familia. Miré la carta manipuladora de mi madre. No lloré. No sentí enojo. Ni siquiera sentí la necesidad de quemarla dramáticamente en la hoguera. Solo sentí una indiferencia absoluta, hermosa e inquebrantable. Ya no tenían absolutamente ningún poder sobre mí. Caminé hacia el cubo de reciclaje azul al lado del garaje, levanté la tapa de plástico y dejé caer la carta dentro, justo al lado de las latas de refresco vacías y el correo basura. La basura simplemente pertenece con la basura. Soy Nolan Sheffield. Soy un innovador. Soy un profesional de la salud que salva vidas. Soy un hombre que rompió maldiciones generacionales, aseguró su propia riqueza y construyó una vida hermosa a partir de las cenizas de un hogar profundamente tóxico. Y por primera vez en toda mi vida, soy completa y descaradamente libre. Detengámonos un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para saber que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más historias emocionales lleguen a personas que las necesitan desesperadamente, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con parientes de sangre tóxicos para salvar tu propia cordura y proteger tu paz? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.